Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel. En este vídeo os presento las bases de cómo configurar, cargar los encabezados y cargar los datos a un control list view, trabajando en formularios con VBA Excel. Para este vídeo que abordamos el control list view vamos a trabajar con esta tabla. Y si cargamos o llamamos al formulario, vamos a observar que el resultado final que queremos es que tenemos los encabezados y también todos los datos cargados en un control list view. Aparentemente puede ser muy parecido al control list box, pero tiene algunas diferencias. El control list view es un poco más completo, pero al mismo tiempo es un poco más complejo de manejar. Y algunas diferencias observables a primera vista pueden ser, por ejemplo, que en el Control List View podemos activar que se vea la cuadrícula de cada dato, es decir, como si estuviéramos en una hoja, y también, por ejemplo, que los datos en términos de columnas podemos alinearlos a la izquierda, centrados o a la derecha, algo que no tiene nativo un Control List View. Ok, pero vamos a cerrar y vamos a nuestra ventana de edición de VBA. Aquí tengo un formulario ya creado, que es el que os he mostrado, pero por tratar de ser un poco más didáctico, voy a insertar un nuevo formulario donde vamos a insertar un nuevo control list view y a trabajar desde cero. El control list view no es nativo de Office, creo que es nativo más de Visual Basic. Por tanto, si tú ya no lo tienes activo, o si no lo tienes activo, probablemente tendrás que activarlo. Para ello necesitas hacer dos acciones. Una, ir a herramientas, referencias y verificar si tienes la librería Microsoft Windows Common Controls, en mi caso 6.0 SP6. Si la tienes, solo activa el check y aceptar. Bien, si no la tienes, ahora te digo. Y paso 2, cuando estemos aquí en el cuadro de herramientas con el formulario, vamos a dar, este es el list view porque yo lo tengo activo, pero si no lo tienes activo, haces clic con el botón derecho de tu ratón o mouse, controles adicionales, y tienes que buscar pues Microsoft List View Control, en este caso 6.0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si lo encuentras, nuevamente activas la librería y aceptar. Que no lo tienes, no lo encuentras o no está activo en tu computador. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a ver si algunas ideas para ayudarte. Vamos a nuestra hoja y vamos aquí a la hoja de activar control. Os recuerdo que este archivo de Excel tendréis el vínculo de descarga en la descripción del vídeo. Y aquí os dejo estas dos referencias. Uno es sobre el Common Controls que necesitamos y luego algunos archivos, algunas librerías específicas. Estas dos páginas ya las tengo abiertas aquí. En esta primera podemos descargar el Microsoft Visual Basic Common Controls. Aquí tienes para descargar, eliges el idioma que quieres. Pero antes de descargar hay un detalle que me gustaría destacar. Mirad, nos dice este paquete no instalará los Common Controls si estos no existen en el sistema destino. El paquete no puede ser desinstalado. Y lo que digamos que trabaja este paquete es con estas dos librerías. Esta es la que necesitamos para el control list view. Por tanto, antes de instalar este Microsoft Visual Basic Common Controls, yo iría a verificar si existe esta librería. Para eso tenemos este otro recurso, que os he dejado también el vínculo, y mirar y tratáis de leer todo esto. Sabéis que si no conocéis mucho de inglés o sabéis mucho de inglés, obviamente supongo que sabéis, botón derecho, puedo traducir al español y las traducciones suficientes para entender. Entonces, mirar, aquí tenéis donde debería estar el archivo, entonces podéis ir, si vuestros sistemas de 64 bytes, verificar si esta librería OCX existe en vuestro equipo o si es de 32 bytes, verificar si existe ahí. Y si existe, nuevamente hay que registrarla. Entonces tenéis aquí abajo más instrucciones. El sistema Windows de 32 bytes o de 64 bytes. Entonces seguir las instrucciones y si no tenéis la librería, aquí tenéis para descargar aquí. Observar que es muy sutil.
¿sí? Pero lo tenéis aquí para descargar y aquí también está para descargar. Si ya la tenéis en vuestro ordenador, tal vez necesitáis registrarla, entonces leer estas instrucciones como la registráis, ¿sí? Con esta instrucción y el CMD de Windows y podéis registrarla. Y después de registrarla probablemente podéis instalaros o reinstalaros, depende, este Common Controls. Después de todos estos pasos, pues debéis de volver a Excel, que en mi opinión sería mejor cerrarlo, hacer toda la instalación, luego volver a abrirlo y verificar si en herramientas, referencias ya tenéis el Common Controls y si no está, también venir a ver si está controles adicionales, es decir, verificar siempre las dos opciones. Normalmente se consigue instalar, algunas veces da un poquito de dificultad, por lo que yo he visto en algunas situaciones o por foros que puedes leer al respecto, pero normalmente al final consigues, o espero que consigas instalarlo. Si lo consigues tendrás este iconcito, entonces mira, lo seleccionas y vamos a poner en nuestro formulario un control ListView. Entonces accedemos a su código, trabajaremos en el evento Initialize, por tanto borro el evento click asociado al formulario. Lo primero voy a declarar una variable de tipo listObject de tabla, entonces dicha variable en el evento Initialize voy a asignar su tabla correspondiente. Entonces voy a utilizar el codename de la hoja, de la colección de hojas, aquella que se llama, ¿cómo se llama nuestra hoja? Pues vamos al ejercicio, en la pestaña diseño de tabla y aquí tenemos TBL datos. Entonces voy a copiar esta información y la pego aquí. Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a trabajar con el ListView. A mí me gusta trabajar teniendo tres procedimientos diferenciados. Uno para preparar y algunas opciones, otro procedimiento separado para cargar los títulos de las columnas, o los encabezados, mejor dicho, y otro procedimiento separado para cargar los datos. Entonces yo tengo un archivo TXT, digamos, preparado. Mirar que yo lo llamo, comparto mi modo de trabajar con un control ListView, lo llamo plantilla ListView y tengo aquí un código donde realmente tengo estos tres procedimientos separados. Entonces, mirad, yo voy a seleccionar control E para seleccionar todo, control C para copiar y ahora vengo aquí y pego. Ya tengo todo este código, vamos a decir así, optimizado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero tendría que verificar si mi control lo sigo llamando ListView 1 o no, o actualizarlo. Entonces, la primera parte son las configuraciones que yo tengo aquí más o menos descritas. Y por tipos, ¿de acuerdo? Entonces, tamaño y posición del control ListView. Estas opciones las puedes hacer desde aquí, las podrías hacer también desde la caja propiedades, pero yo me gusta tenerlo aquí. Entonces, si las quiero ajustar en el código lo hago, si no comento estas líneas. En cuanto a la apariencia, normalmente utilizo el 3D, el grid lines lo tengo en true, es decir, que se vean las líneas de la cuadrícula que se vea, la vista report para que se vean todos los datos y el backcolor. Utilizo las constantes de color, en este caso blanco. En cuanto a la fuente, puedo utilizar el forecolor, es decir, cómo se van a ver los contenidos del ListView, de qué color, y en cuanto a la fuente puedo especificar si quiero un nombre de fuente, si es negrita y cuál es el tamaño. En cuanto al comportamiento, pues si quiero que al seleccionar un elemento seleccione toda la fila completa, yo suelo tener en true, checkboxes pues tengo inicialmente en false, multiselección en false y permitir reordenar las columnas en false. Estas son las opciones que yo tengo inicialmente. Después, para cada caso o proyecto, pues voy modificando y ajustando según quiero. Y también la ordenación la tengo en falso y esto aquí comentada. Esto de la ordenación veremos en otro vídeo posterior. Entonces ya tengo preparado cómo quiero que trabaje estas opciones. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner un comentario, procedimientos ListView. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí le llamo a este procedimiento en el evento Initialize. Muy bien, ya tengo optimizado como yo quiero. Ahora vamos a ver cómo cargar los datos del encabezado. Así que vamos al procedimiento de cargar encabezados ListView.
Al copiar yo tengo actualizar nombre de la variable de la tabla. Entonces lo primero que habré que ver también si el control list view se llama list view 1, sí, y entonces vamos a actualizar el nombre. Por tanto, el nombre de nuestra tabla que hemos dado a nuestra variable se llama tbl. Entonces yo lo copio, bajo aquí a los encabezados y ahora voy a modificar esto para que sea el nombre de mi tabla. ¿Y qué voy a hacer? Pues mirar, lo primero, lo que hago es esta propiedad, ocultar los encabezados de columnas, falso. Mira que es como una pregunta al revés. No sé si quiero mostrar los encabezados. ¿Los quieres ocultar? Falso, no los quiero ocultar, los quiero mostrar. Si pondríamos true, no se mostrarían. Segundo, columnheaders.clear, es decir, los borramos. Y ahora vamos a añadirlos con el método add. Cuando trabajamos con el método add, pues vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Index, si queremos poner un valor de index, si de llave, y luego el texto. ¿Qué es lo que queremos poner de texto? Pues yo estoy utilizando los códigos específicos de tabla, es decir, el nombre de mi variable tabla, de la fila de encabezados, el header row range, ¿de qué valor? 1. Entonces me pondrá ciudad. Muy bien, ciudad. El siguiente argumento, en este caso, es cuál es el tamaño, la anchura que va a tener la propiedad width, tanto. Y después el otro es alineación. Muy bien, entonces pongo 0. Mirad, la alineación, ya pongo aquí un comentario, para la primera columna del ítem, ¿sí? Solo admite alineación izquierda, que es 0. Para las demás columnas podremos configurar la alineación, es decir, en un control list view, este se nos está cargando el que ya tenía creado, esta primera, digamos, columna va a ser siempre alineado a la izquierda, porque no permite otra opción, pero las demás sí. Ahora mirad, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿de acuerdo? Aquí tengo 2. Por tanto, ¿qué es lo que yo haría? Pues, por ejemplo, podemos copiar y vamos a pegar esto 4 veces, ¿verdad? Entonces ahora actualizamos, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar que sea 100. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, la 5 que es de fecha quiero que se muestre centrado y la 6 que es estos valores que se alinee a la izquierda. Por tanto, alineación centrada es un 2 y alineación derecha es un 1. Y este valor que podemos poner incluso 60, ya que hemos visto que son valores pequeños, no necesitaremos mucha anchura de nuestra columna, por llamarlo así. Entonces, de esta manera ya tenemos configurados nuestros encabezados. Por tanto, este procedimiento también lo vamos a llamar en el evento initialize y mostrarlo aquí. Muy bien. Así que si mostramos el formulario, vemos que se nos cargan, ¿sí? Con el tamaño que teníamos y hemos visto cómo ahora tenemos los encabezados que se nos han creado dinámicamente, porque utilizamos código específico de tablas. Y observa cómo la fecha que hemos dado alineación centrada ya nos muestra el título centrado y edad, en este caso, alineación derecha. Muy bien. Ya tenemos esto configurado. Para que nos quepa, vamos a hacer un poquito más grande y aquí nos caben todos. Perfecto. Ya tenemos nuestros encabezados cargados. Vamos ahora a cargar los datos. Vamos a nuestra hoja, llamamos a este formulario y lo que vemos es el control list view, que en realidad lo que estamos viendo es simular, tenemos la tabla dentro de un control en un formulario. Lo mismo que si tendríamos un list box. Entonces estamos acostumbrados a ver que tenemos filas y columnas, lo mismo que un listbox. Y aquí que veríamos lo mismo. Sin embargo, me parecía importante destacar y enfatizar este punto, al menos así yo lo comprendo y así os lo quiero transmitir. ¿De acuerdo? Que internamente un control list view no son filas y columnas, tiene una estructura totalmente diferente. Vamos a intentar verla. Entonces, mirad, la estructura de un list view, por cada fila, vamos a llamar así, en realidad tiene como dos estructuras diferentes o dos objetos diferentes. Un elemento ítem o un objeto ítem y otro objeto que sería subítems asociados a ítem. Es decir, gráficamente, aunque nosotros vemos una línea de informaciones,
A mí me parece que visualmente esta manera de presentar la información así sería más apropiado a lo que es la realidad de un control list view, donde tenemos los ítems que son como los objetos principales y el resto de informaciones son subítems asociados a este objeto. ¿Sí? Es decir, si nosotros vemos aquí esto, es lo que nos parece que vemos igual, pero en realidad tienes un objeto que es un ítem, se llama un ítem, por tanto el conjunto de ítems sería un list items, y el resto son subítems asociados a este objeto, por tanto el conjunto sería una lista de subítems. Y visualmente, para entenderlo mejor, aunque esto es la tabla, pero podríamos hacerlo de esta manera, es decir, estos son el ítem y el resto son subítems. Bien, si nos vamos nuevamente al código, ¿cómo empezamos el código? Pues mirar el control list view y de la lista de ítems los borramos. Lo mismo que haríamos en un list box, los eliminamos. En este caso es un list view. Pero ¿qué es interesante entender? Mirar que si borramos la lista de ítems, se borra todo. No hace falta especificar los subítems, ya que son elementos dependientes de un ítem. ¿De acuerdo? Entonces luego declaro dos variables de tipo long y una variable que es de tipo objeto. Mirad, es un list item. Es un ítem de lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este código? Mirad, lo que vamos a recorrer es nuestra tabla. Por tanto, por fila igual a 1 al conjunto de mi tabla de las listas de filas, es decir, vamos a estar recorriendo todas las filas. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, si es una variable objeto, vamos a asignarle que a línea ítem, que es así como le he llamado, le asignamos que, pues mi list view de la lista de ítems, el método add, lo mismo que hacíamos aquí al column headers add, añadimos y tiene los mismos argumentos, es decir, podríamos escribir el index, el key. ¿Y cuál es el texto? Pues para el texto utilizo el código específico de tabla, el nombre de mi variable tabla, del data body range, fila 1.value, es decir, estoy asignando el valor al ítem que he creado. Y así crearía con todos. Es decir, si yo voy a comentar esto brevemente de los subítems y ahora este procedimiento lo hago llamar desde el evento initialize, en realidad me ha cargado los ítems que visualmente diga solo la primera columna. Esto es lo que diríamos porque estamos acostumbrados a pensar en hojas con filas y columnas o en un listbox, pero estoy cargando solo los ítems. ¿Sí? Es decir, si fuéramos otra vez aquí, estoy cargando solo los ítems. Y ahora esta otra instrucción de código nos permite cargar los subítems. ¿Qué vamos a hacer? Para hacerlo más dinámico, pues también vamos a recorrer las columnas. ¿Por qué empiezo por la 2? Porque en mi tabla ahora empiezo por la 2, a partir de aquí en adelante. Muy bien, entonces de las 2 hasta el final de mi lista, ¿qué hago? De mi línea ítem, subítems, la lista de subítems, añado otra vez método add y por tanto, si yo borro y añado, tengo index, ¿verdad? Index, key, el texto. ¿Cuál es el texto que yo voy a poner? Pues mirad, otra vez del data body range, lo que corresponda con la fila y lo que corresponda con la subcolumna. Value. Y de esta manera, dinámicamente, estoy cargando todos los subítems. Ahora que hemos quitado todo esto, si mostramos nuestro formulario, nos debe cargar todos los datos y observar que como hemos definido en los encabezados que esto es centrado y esto alineado a la derecha, es así como se carga. Entonces ya veis que es bastante sencillo cargar los datos, pero sobre todo para mí me parece importante comprendiendo este tipo de estructura que internamente es un list view. ¿Sí? Olvidaros de filas y columnas literalmente porque os puede llevar a confusión, ¿de acuerdo? Entonces, en este vídeo ya os he presentado las bases para trabajar con un control list view. Mi método, 3 procedimientos diferentes: configurar propiedades, cargar los encabezados y cargar los datos. Y ya hemos visto que nos está funcionando perfectamente, entendiendo también esta estructura interna de un list view. Próximamente continuaré con más vídeos para
saber o comprender cómo podemos ir trabajando con este control y viendo otras opciones muy interesantes. Ahora te voy a pedir que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, déjame tus comentarios y recuerda compartir. Y nada más, hasta el próximo vídeo, os espero.